Les voy a presentar ahora cuáles son los avances en el conocimiento de la fibromialgia, y sí hay avances muy importantes en el último año, donde ya se ha definido que el porqué del dolor de la fibromialgia, y esto va a traer como consecuencia, no de inmediato, pero sí en cuestión de pocos años, un tratamiento para el dolor, desde luego, más eficaz, ¿verdad? El tema que vamos a desarrollar es cómo el estrés, cómo la respuesta al estrés se puede convertir en verdadero dolor crónico, ¿verdad? Vamos a hablar de las características de la fibromialgia, cómo es una enfermedad relacionada al estrés. Hablaremos de nuestro sistema de respuesta al estrés, que en medicina se llama sistema nervioso autónomo, y cómo hay una alteración de esta respuesta en fibromialgia, ¿verdad? Nosotros nos hemos metido a estudiar modelos animales de cómo diversos tipos de traumatismo pueden provocar dolor crónico, y eso nos ha enseñado mucho y lo hemos aplicado a la fibromialgia, ¿verdad? Y lo que quiero enfatizar, porque esto es información muy reciente, es que la fibromialgia es una verdadera neuropatía, tal como la neuropatía de los diabéticos o después del herpes zóster, y se llama neuropatía de fibras pequeñas o de fibras finas. Esto es algo poco conocido en la medicina, pero es algo que está bien definido, y con esto, con la definición de la fibromialgia como una neuropatía de fibras finas, ya vamos a tener probablemente una prueba objetiva con los cuales se puede confirmar el diagnóstico de fibromialgia. Y por último hablaremos del tratamiento integral basado en la ciencia, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? De un padecimiento común que afecta entre el 2 y el 5% de la población general. La inmensa mayoría de las afectadas son mujeres, y el padecimiento da muchas molestias y impone una mala calidad de vida. Las personas y su familia gastan mucho en entender el porqué de sus múltiples molestias. Por su parte, es mal entendido por los médicos y por ende es mal tratado. Con alguna frecuencia los diagnósticos que se le dan a las pacientes son erróneos, y los tratamientos, incluyendo las cirugías, son innecesarias. Por todo esto, nosotros decimos que la fibromialgia es un problema primordial de salud de la mujer contemporánea. Aquí no hay que discriminar a los hombres, muchos me lo han reclamado, ¿verdad? Porque siempre habla de mujeres. Mis disculpas a los varones con fibromialgia. Con los criterios de clasificación del Colegio Americano de Reumatología podemos definir bien lo que es la fibromialgia. La fibromialgia da un dolor que puede comenzar en el cuello, en la parte baja de la espalda, pero a la vuelta de semanas o meses el dolor se abarca todo el cuerpo. Es un dolor generalizado que, a diferencia de otros tipos de dolores reumáticos, se acompaña de sensaciones anormales. La mayoría de las personas con fibromialgia, aparte del dolor, tienen ardores, calambres, piquetes, etcétera. Y otras características del dolor de la fibromialgia es que se acompaña de una sensibilidad exagerada a la presión. A estas personas les duele que le den una palmada o que las abracen, ¿verdad? Pero el problema no termina aquí. La fibromialgia da múltiples molestias. Muy importante es la fatiga, el cansancio. Y a diferencia de la fatiga normal, que mejora con el reposo, en la fibromialgia esta fatiga no mejora con el reposo. De hecho, las peores horas son las horas de la mañana con frecuencia, donde las pacientes amanecen con la sensación de haber sido apaleadas, ¿verdad? Hay alteraciones del sueño, es un sueño no reparador, y amanecen, como digo, muy cansadas, ¿verdad?
entumidas. Ya hablamos de las sensaciones anormales. Con mucha frecuencia el dolor también afecta a la cabeza, hay dolor de la cabeza. Hay un componente emocional con mucha frecuencia que se caracteriza por ansiedad, nerviosismo constante y o depresión, ¿verdad? Otras manifestaciones: distensión abdominal, que se puede acompañar de estreñimiento o de diarrea, o la combinación de estreñimiento y diarrea, sequedad de la boca, ¿verdad? Una neblina mental que las personas dicen: antes yo recordaba todo perfectamente bien y ahora ya no me acuerdo ni a lo que vine a hacer ahora ni el nombre de esta persona, ¿verdad? Puede haber molestias urinarias sin que exista infección, dolor vaginal. Los dentistas ven el síndrome temporomaxilar, que es este dolor a nivel de la quijada. Puede haber mareos, estos mareos pueden llegar a desmayos, ¿verdad? Como ven, son múltiples síntomas. Y el problema, aquí quiero, nos enseñan mucho los pacientes, son frases que las pacientes me han dicho a través de los años, ¿verdad? Para el dolor y el cansancio, dicen: siento la piedra del pípila en la espalda, ¿verdad? Rígida, como si me inyectaran cemento, ¿verdad? Mi esposo me ve como un camión chocado, ¿verdad? No encuentro el switch para apagar la máquina, ¿verdad? Porque estas personas siempre... Estoy en on todo el tiempo. Mi cerebro está encendido, pero mi cuerpo apagado. Para todo soy intensa, no sé relajarme, ¿verdad? Era hiperactiva, ahora soy hiperlenta, ¿verdad? Y alguien que entendió y se recuperó dice: ya estoy sembrando mi propia serenidad, ¿verdad? Estas son palabras de pacientes que nos enseñan mucho, ¿no? Son múltiples síntomas, van a ver el médico y los análisis son normales. Entonces el médico les dice al paciente, a la paciente, a sus familiares: ya le estudié, usted no tiene nada, todo está en su cabeza, ¿verdad? Entonces, si está casada, divórciese; si está soltera, cásese, ¿verdad? Entonces, o puede haber en las radiografías algo de desgaste. Después de los 30 años hay algo de desgaste en nuestro esqueleto, ¿verdad? Entonces dicen: ya entiendo el porqué del dolor del cuello, hay que operarla del cuello o de la parte baja de la espalda, ¿verdad? La fibromialgia se puede confundir con otros padecimientos reumáticos, con diferentes tipos de artritis, con lupus, porque da múltiples síntomas como la fibromialgia, ¿verdad? En las fases tempranas de la esclerosis múltiple, síndrome de Sjögren, que como la fibromialgia da sequedad de ojos y boca, polimialgia reumática. Entonces hay que saber diferenciar la fibromialgia de estos padecimientos reumáticos. Hay que decir que en la fibromialgia no hay inflamación y hay pocos fenómenos autoinmunes, pero no es tan fácil diagnosticar fibromialgia, ¿verdad? Y la fibromialgia se traslapa, coexiste con otras enfermedades que nosotros llamamos complejas, porque no son entendibles con el modelo médico vigente, ¿verdad? Con el síndrome de fatiga crónica. Esto es un síndrome interesantísimo para la investigación que estamos ahora viendo. La tercera parte de todos los que fueron a combatir a Irak regresaron con un padecimiento crónico de fatiga parecido a la fibromialgia, ¿verdad? Desmayos, ¿verdad? Intestino irritado, ya hablamos de esto, ¿verdad? Es claro que la fibromialgia es una enfermedad relacionada al estrés, y el estrés se puede definir como cualquier estímulo, ya sea físico o emocional. Aquí hay que enfatizar: el estrés puede ser un traumatismo, puede ser una enfermedad, o puede ser la pérdida del trabajo, un divorcio, etcétera, que atenten contra el equilibrio del funcionamiento de nuestro organismo, ¿verdad? Y un término que nos adelanta más es el distrés, la respuesta al estrés que produce daño físico o emocional. Entonces, en todos estos padecimientos hay un componente físico y un componente emocional, ¿verdad? Hay estrés físico en la fibromialgia y con alguna frecuencia se inicia después de un accidente automovilístico con el típico latigazo, ¿verdad? Abuso físico, emocional o sexual pueden ser un antecedente frecuente.
el estrés laboral, sobre todo las personas que trabajan en labores repetitivas, ¿verdad? Algunas personas con personalidad rígida y perfeccionista, la supermujer que trabaja dentro y fuera de la casa, que le quiere resolver el problema a todo mundo, ¿verdad? Diversos tipos de infecciones como hepatitis, y hemos estudiado esto. Yo no estoy en contra de las vacunas, pero esta vacuna en especial, como manifestación muy rara, puede dar síndromes parecidos a la fibromialgia. ¿Por qué es tan frecuente la fibromialgia en nuestros días? Porque hemos hostilizado al medio ambiente. Con la modernidad, con la industrialización, hemos perdido la noche, ¿verdad? Antes, después del atardecer, venía el silencio, venía el descanso, y ahora después del atardecer sigue el ruido, sigue la actividad y sigue la luz, ¿verdad? La contaminación ambiental, esto no es nada más teórico, sino hay evidencia de que esto funciona, dietas aberrantes, la nicotina, ¿verdad? Desde un punto de vista filosófico, la fibromialgia es un intento fallido a adaptarse a un medio ambiente hostil. Nosotros hemos estudiado nuestro sistema de respuesta al estrés, esta rama del sistema de respuesta al estrés que es el sistema nervioso autónomo, que es un sistema primordial de regulación interna y de adaptación al medio ambiente, ¿verdad? Es lo que mantiene lo que los médicos llamamos signos vitales, la presión arterial, el pulso, la respiración, y trabaja mediante un equilibrio armónico tipo yin-yang, ¿verdad? Este sistema de regulación tiene una rama aceleradora que acelera todas las funciones del organismo, que se llama el sistema nervioso simpático, y trabaja mediante la producción de adrenalina, ¿verdad? Y este sistema simpático, esta producción de adrenalina, está activado durante el día. Y su contraparte armónica es el parasimpático, que favorece el descanso y la digestión, ¿verdad? Y esto sobre todo se ve en la noche. Siguen los ciclos día y noche, ¿verdad? El simpático trabaja mediante la producción de adrenalina, conecta la mente con el cuerpo, y aquí está un esquema del sistema nervioso autónomo que tiene que ver con la función de todos los órganos y tiene una estrecha relación con el sistema hormonal y también con el inmunológico. Y hasta hace poco tiempo este sistema no se podía medir bien. Yo tengo el privilegio de trabajar en el Instituto de Cardiología y mediante computadoras modernas, viendo las variaciones de los electrocardiogramas, se puede estudiar muy bien el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Entonces, haciendo esto, hemos hecho varios estudios, y aquí en este estudio tenemos las 24 horas del día. Creo que aquí comienzan desde las 16 horas hasta todo el día, y esto es un reflejo de la producción de adrenalina durante las 24 horas del día en un grupo de mujeres sanas, ¿verdad? Y vean, producen adrenalina durante el día, viene la noche, disminuye la producción de adrenalina, las permite dormir, y al siguiente día esta persona está lista para enfrentar los retos, ¿verdad? Pero los pacientes con fibromialgia tienen una incesante producción de adrenalina día y noche, no descansan en la noche, ¿verdad? Esto ha sido corroborado por otros investigadores de diversas partes del mundo, ¿verdad? Y recientemente, el año pasado, nosotros revisamos todos los estudios que se han hecho en relación al funcionamiento del sistema nervioso, el sistema nervioso simpático, que es la fase aceleradora del sistema nervioso autónomo, en estos síndromes que se traslapan: fibromialgia, fatiga crónica, intestino irritado y cistitis intersticial, y vimos que en la inmensa mayoría había una hiperactividad simpática, o sea, una producción constante de adrenalina, y esto probablemente es la razón por la cual la fibromialgia coexiste con estas otras manifestaciones, ¿verdad?
en otra serie de estudios sometimos a los pacientes con fibromialgia a un estrés muy sencillo. Después de estar sentadas 15 minutos, el estrés fue nada más decirle, pónganse de pie. Y nuestro sistema de respuesta al estrés, nada más para ponernos de pie, inmediatamente produce adrenalina para que nos llegue suficiente sangre al cerebro y no nos desmayemos por la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Y lo que encontramos es que en los controles, al estar acostadas, tienen esta cantidad de actividad del sistema simpático que aumenta de inmediato al ponerse de pie, pero los pacientes con fibromialgia tienen ya de por sí demasiada, la máquina está forzada ya de por sí y ya no pueden responder a otros tipos de estímulo, ¿verdad? Esto también ha sido corroborado por otros investigadores. Una reflexión breve: ¿por qué muchos médicos no entienden o rechazan la fibromialgia? Hasta ahora, esto les digo va a cambiar, yo creo que pronto, no hay una prueba que lo confirme, porque los pacientes tienen múltiples molestias y ahora la medicina está dividida en especialidades y el médico nada más entiende de lo que de su especialidad, ¿verdad? Y hay con frecuencia un impacto psicológico, no hay un tratamiento uniformemente efectivo, ¿verdad? Y el médico no entiende bien estos padecimientos, ¿verdad? Porque la medicina de ahora ve al cuerpo humano como una máquina y quiere ver siempre una relación directa entre los síntomas y una lesión del cuerpo, ¿verdad? Nada más para decirles, ya no va a haber tiempo de hablar de esto, hay un nuevo paradigma, nuevo modelo científico que se llama la complejidad, ¿verdad? Que está basada en la cibernética y que nos da una nueva visión en la medicina. Y la teoría de la complejidad aplicada a la medicina nos dice primero esta frase que, aunque es muy conocida, es muy profunda. Cuando hablamos del ser humano, el todo es diferente a la suma de sus partes. O sea, si vemos las partes no vamos a entender el todo. El desorden hasta cierto punto es saludable y la uniformidad dañina. La esencia de la enfermedad es la disfunción y existe una serie de enfermedades que nosotros denominamos complejas, dentro de los cuales está la fibromialgia, que son la epidemia del siglo XXI, y esto es como producto de una degradación ambiental y la única manera de contender con esto es con un tratamiento integral basado en la ciencia, ¿verdad? Y todas estas teorías las hemos comprobado con modelos matemáticos, ¿verdad? Modelos matemáticos muy profundos que tenemos allí en el Instituto de Cardiología, ¿verdad? Los estudios genéticos también muestran que este exceso de adrenalina puede ser debido, llamémosle, a un defecto de fábrica. ¿Esto qué quiere decir? Que hay personas que no degradan bien la adrenalina porque la enzima encargada de degradar la adrenalina no les funciona. Y estudiamos aquí a mujeres españolas y mexicanas con fibromialgia y tienen con más frecuencia alteraciones genéticas asociadas a enzimas defectuosas que no limpian bien la adrenalina del cuerpo. Esta enzima se llama la COMT, ¿verdad? Entonces, hay personas, insisto, que ya desde niñas tienen esta predisposición. Entonces, para resumir este punto, el sistema de respuesta al estrés, o sea, el sistema simpático, o sea, la cantidad de adrenalina que está produciendo un individuo está constantemente hiperactivo en las personas con fibromialgia, y esto explica las alteraciones del sueño, pero hiporeactivo al estrés, o sea, la máquina está forzada y estas personas ya no pueden responder a estrés, y esto explica el cansancio, ¿verdad? Esto es algo que nosotros hemos dicho por varios años. Sí es cierto, hay un componente emocional a la fibromialgia, pero la fibromialgia, el dolor es real, es un dolor neuropático, y esto han sido nuestros argumentos, ¿verdad?
la presencia de un dolor sin que haya daño ostensible al cuerpo, la presencia de hipersensibilidad a la presión y la presencia de sensaciones anormales. Dentro de este dolor neuropático nosotros decimos que este dolor está mantenido por el sistema simpático debido a que hay frecuente inicio postraumático, los datos de incesante hiperactividad simpática y que este dolor es reavivado con la inyección de adrenalina. Nadie nos creyó, o sea, se tomó con mucho escepticismo esto. En este estudio nosotros mostramos que la adrenalina induce dolor en las personas con fibromialgia al compararlas con artritis reumatoide y con controles sanos, ¿verdad? Entonces, con este modelo de dolor neuropático nos fuimos a estudiar los modelos animales que son muy claros, y esto nos ha ayudado mucho, ¿verdad? En los ratones, si tienen un traumatismo en sus nervios, estos ratones tienen un dolor crónico, pero no solamente puede ser un traumatismo físico, sino puede ser un traumatismo acústico, ¿verdad? Si a estos ratones se les somete a ruido de manera incesante, estos ratones pueden desarrollar a la vuelta de semanas dolor crónico persistente. Y ya sabemos dónde está la alteración de este dolor, está en los llamados ganglios de las raíces dorsales, ¿verdad? Entonces, en estos ganglios están los núcleos de los nervios que van hasta la piel. Esto se llama, y estos son las fibras más pequeñas. Aquí en estos ganglios, y esto ya digamos es información ya muy científica, hay unos porteros del dolor que son unos canales de sodio que en situaciones normales evita que las personas estén recibiendo demasiados, estén percibiendo demasiado dolor. Y nosotros hemos visto que en algunos casos de fibromialgia estos canales de sodio no funcionan bien, y esta es la razón por los cuales las personas sienten mucho dolor, ¿verdad? Esto es una información sumamente novedosa, pero creo que es real. ¿Qué son las neuropatías de fibras finas? Es el daño a los nervios más pequeños de la superficie del cuerpo, ¿verdad? La piel, las fibras más pequeñas de la piel que transmiten dolor, y también del ojo. La parte anterior del ojo, que es la córnea, es la parte más sensible de todo el cuerpo. Si nosotros ahora sí que nos picamos un ojo, el dolor es terrible. Entonces, porque hay muchos pequeños nervios ahí, ¿verdad? Cuando hay daño a estos nervios tenemos dolor, sensaciones anormales y alteraciones del sistema nervioso autónomo, como es en la fibromialgia. Pero aquí en esta neuropatía de fibras finas el examen neurológico es normal y el diagnóstico es a través de biopsia de piel o con un estudio muy detallado de la córnea del ojo con un microscopio, ¿verdad? Y se ha visto, esto fue hace apenas año y medio, que los nervios pequeños que transmiten dolor por medio de biopsias de piel están dañados en la fibromialgia. Esta es una alteración objetiva, ¿verdad? Estos nervios están dañados en la fibromialgia. Y lo que hemos hecho nosotros con los investigadores de la Asociación para Evitar la Ceguera en México es estudiar la córnea, y esto lo acabamos de publicar hace algunos días, ¿verdad? Las mujeres con fibromialgia tienen nervios corneales diferentes a las mujeres sanas, ¿verdad? Entonces, esta es una prueba objetiva, ¿verdad? Y no está disponible ahora como diagnóstico, pero sí va a estar disponible probablemente en cuestión de pocos años, ¿verdad? Y las anormalidades de los nervios de la córnea se asocian a la presencia de sensaciones anormales. Entonces, el dolor es real, es una verdadera neuropatía, ¿verdad? Entonces, en la fibromialgia,
hay un exceso de adrenalina o una hiperactividad simpática que puede ser debido a un defecto de fábrica o a un medio ambiente hostil. Luego viene un factor disparador, un traumatismo, una infección, y hay cortocircuitos entre el sistema simpático y el sistema doloroso, y esto es lo que nos da los síntomas de la fibromialgia. La hiperactividad simpática provoca los trastornos del sueño, la ansiedad, la sequedad de la boca y el intestino irritado, ¿verdad? Y luego ya esta es una máquina forzada que no puede funcionar más, viene la hiporreactividad y esto provoca la fatiga, ¿verdad? Por último vamos a hablar del tratamiento. Lo que no funciona es lo que se usa con mucha frecuencia ahora, ¿verdad? Las pacientes tienen múltiples molestias, van a múltiples médicos y cada médico pide análisis para cada síntoma. Esto es muy caro, ¿verdad? Entonces la terapia está basada en medicamentos o en cirugía. El paciente actúa como receptor pasivo de pastillas, ¿verdad? El paciente tiene múltiples síntomas, el médico poco tiempo y falta de información, ¿verdad? Esto lleva a terapias fallidas y a cirugías innecesarias. Muchas instituciones rechazan a las personas con fibromialgia y esto lleva para frustración para todos, para el médico, para el paciente, etcétera, ¿verdad? En las instituciones de salud, afortunadamente en esta no es así, no se atiende bien a las personas con fibromialgia. El tratamiento que nosotros llamamos holístico, basado en la ciencia, un tratamiento integral, está basado sobre todo en información. Empoderar al paciente diciéndole el porqué de las cosas, pero no solo al paciente, sino también a sus allegados. Y saber que para mejorar con mucha frecuencia se necesita un cambio radical en el estilo de vida de los pacientes y de los familiares. Validación de los síntomas, ¿verdad? Hay evidencia clara que los dolores y las otras manifestaciones no se lo están imaginando, sino que son reales. Los nervios encargados de transmitir dolor están dañados. El sistema de respuesta al estrés está estropeado, ¿verdad? Esto puede ser por alteraciones genéticas o por un medio ambiente hostil, ¿verdad? El trauma o la infección puede hacer agentes disparadores. Hay que armonizar los sistemas de respuesta al estrés y esto se puede conseguir o mejorar por medio de grupos de autoayuda, que Maribel lo hace aquí extraordinariamente bien. A veces se necesita asesoramiento psicológico o psiquiátrico. La dieta, de eso se va a hablar, no quiero profundizar sobre eso. La mayoría de los pacientes tienen intestino irritado, la dieta debe ser predominantemente vegetariana, investigar intolerancia a la lactosa o al gluten, evitar sustancias parecidas a la adrenalina como la cafeína y la nicotina. El ejercicio, aquí está subrayado graduado porque la fatiga es real, o sea, si hacen demasiado los pacientes quedan totalmente incapacitados, ¿verdad? Pero se ha visto que ejercicio acuático, danza, aeróbico, diafragmático o tai chi graduado funciona. Técnicas de retroalimentación biológicas, como las que hace Maribel, consejos para dormir mejor, terapia cognitivo-conductual y otras técnicas de autoeficacia. Todo esto es un proceso que hay que seguir, ¿verdad? Aquí hay que hablar un poco sobre el papel de la familia. Hay dos focos de irritación frecuente en casos de fibromialgia. Uno es el trabajo y otra es el hogar. Y hay que tratar de definir si es algo que está realmente haciendo que esta producción de adrenalina sea constante, ¿verdad? Y aquí no se trata de encontrar culpables, sino soluciones. En muchos casos las dificultades del hogar es por la falta de información, ¿verdad? Entonces tiene que haber comunicación, hay que entender que la fibromialgia es un dolor invisible, ¿verdad? Las personas con fibromialgia con razón les molesta decir, ¿cómo que tienes tanto dolor si te ves tan bien?, ¿verdad? Entonces,
hay que administrar la energía, la poca energía que tienen, haciendo lo que les guste y aprendiendo a decir no a los que no les gusten, ¿verdad? Y obviamente la familia tiene que hacer un frente común al verdadero culpable, que es la fibromialgia. Entonces, los grupos de apoyo deben de ser asertivos, busca de la solución, altruistas, ¿verdad? Líderes, como es el caso de Maribel, una psicóloga experta, ¿verdad? Participativos, terapias basadas en evidencias, y ustedes como personas como fibromialgia y los grupos van a estar asediados por charlatanes, ¿verdad? Que les van a vender todo tipo de tratamiento milagroso, ¿verdad? Entonces tienen que estar ustedes al tanto de esto. En relación a medicamentos, hay que evitar demasiados medicamentos, y hay que reconocer que los medicamentos que tenemos ahora son primitivos, ¿verdad? Y hay que reconocer que ya vienen medicamentos nuevos, que todavía van a tardar algunos años, ¿verdad? Pero ya vienen medicamentos nuevos. Y cada paciente reacciona de manera diferente. Algunos responden al paracetamol, o al tramadol, o a la combinación paracetamol-tramadol. Hay agentes antineuropáticos como la pregabalina o la gabapentina. A algunas personas les cae bien, a otras les cae mal. Los bloqueadores de adrenalina, antidepresivos del tipo de la amitriptilina y ciclobenzaprina. Todo esto debe de ser recetado por el médico de manera individual. Los nuevos antidepresivos analgésicos, la duloxetina y el milnacipran, ¿verdad? Estos son un comercial, ¿verdad? El libro de fibromialgia, y como dijo Maribel, esto es nada más para presumirles. Acabo de regresar de Brasil y se acaba de lanzar el libro en portugués, lo que llaman la fibromialgia, ¿verdad? Los portugueses. Hay razón para el optimismo. Hay una revolución en la fibromialgia. Entonces en el futuro seguramente tendremos mejor reconocimiento del padecimiento, una prueba diagnóstica objetiva, y esto se puede lograr con una alianza de pacientes, médicos e investigadores para mejorar el tratamiento, ¿verdad? Entonces todos debemos de trabajar en equipo. Hay que sensibilizar a la sociedad acerca del impacto médico y económico de estas enfermedades que llamamos complejas, y presionar al sector salud de los gobiernos para obtener un trato médico adecuado, ¿verdad? Ya vienen analgésicos más finos con menos efectos indeseables, ¿verdad? Entonces, en conclusión, la fibromialgia es la enfermedad del estrés convertido en verdadero dolor crónico neuropático. El dolor es causado por neuropatía de fibras finas. Esto, insisto, es una información muy reciente. Desde un punto de vista filosófico, la fibromialgia es un intento fallido de adaptarse a un medio ambiente hostil, quebranto del elemento clave del sistema de respuesta al estrés, que es el sistema nervioso simpático, que sensibiliza los receptores del dolor, y nosotros decimos que lo sensibiliza en estos ganglios, ¿verdad? Y las alteraciones del sistema nervioso autónomo dan una explicación coherente para las múltiples manifestaciones, incluyendo el dolor crónico. El tratamiento debe ser integral, basado en la ciencia, y pacientes y familiares deben de actuar de manera protagónica para su rehabilitación. Muchas gracias por la atención.